programación hay varios principios de diseño, que son un conjunto de directrices y prácticas que se utilizan para codificar de una manera más eficiente y efectiva. Los principios SOLID son 5, los cuales son: primero, Single Responsibility Principle, de sus siglas en inglés SRP. Este principio nos indica que una clase debería tener una y solo una razón para cambiar. Solo un cambio potencial en la especificación del software debería poder afectar la especificación de la clase, como por ejemplo una lógica de base de datos, una lógica de registro, una lógica de autenticación, etc. En nuestro ejemplo separamos la clase motor, quien es la que tiene la única responsabilidad de prender un vehículo, y luego la clase vehículo, que hace uso del motor. En este caso, para nuestro ejemplo, ya cumplimos con el primer principio SOLID. El segundo principio es Open Closed Principle, de sus siglas en inglés OCP. Este principio nos indica que las clases deben estar abiertas a la extensión y cerradas a la modificación. Cuando nos referimos a modificación, significa cambiar el código de una clase existente, y extensión significa agregar una nueva funcionalidad. Como lo vimos en el ejemplo de motocicleta, podemos agregar una funcionalidad sin modificar el código existente. Todo esto para evitar, si otra persona utiliza nuestra clase, tenga problemas o errores con base en este cambio. Entonces, para aplicar este principio en nuestro código, vamos a indicar la visibilidad de cada uno de nuestros métodos. Recordemos que los métodos públicos se pueden acceder desde la instancia. Los privados solo se ven dentro de la clase y los protegidos solo se verán en las clases hijas o las clases que extienden de nuestra clase. Vamos a vehículo. Vamos a validar cada uno de los métodos y le asignamos la visibilidad. Estos elementos son públicos porque quien realiza el llamado a estos métodos es la instancia. Cada uno de estos son públicos. Guardamos los cambios. Lo mismo en nuestra clase motor. Ya los habíamos definido, privados y públicos. Y con esto hacemos uso del segundo principio SOLID. El tercer principio SOLID es Least Scope Substitution Principle, de sus siglas en inglés LSP. El principio de sustitución de Least Scope establece que las subclases pueden ser sustituibles por sus clases base. Esto significa que dado que la clase motocicleta es una subclase de la clase vehículo, deberíamos poder pasar un objeto de la clase motocicleta a cualquier método que espere un objeto de la clase vehículo, y el método no debería dar ningún resultado extraño en este caso. Veamos un ejemplo acá. Vamos a eliminar estas pruebas, solo vamos a dejar a mi motocicleta y a mi vehículo. Vamos a asignarle el tipado. Mi motocicleta es de tipo motocicleta y mi vehículo es de tipo vehículo. ¿Qué pasaría si a mi vehículo, vamos a cambiar aquí que no sea una constante sino una variable, vamos a reasignarlo, si le decimos que a mi vehículo sea igual a mi motocicleta, y si ahora imprimimos a mi vehículo punto marca, leemos los cambios, limpiemos la consola, ejecutemos el programa y vemos que ahora mi vehículo es una motocicleta. No debe haber ningún comportamiento extraño y todo debería funcionar. Vamos a indicarle a mi vehículo punto encender y a mi vehículo punto acelerar. Ahora si imprimimos la velocidad, miremos que el comportamiento no va a tener ningún resultado extraño. Limpiemos la terminal, ejecutemos el programa y vemos que funciona sin ningún problema. A esto se refiere el principio de sustitución del Least Scope.
El cuarto principio es Interface Segregation Principle, de sus siglas en inglés ISP. La segregación significa mantener las cosas separadas, y el principio de segregación de interfaces se trata de separar estas interfaces. Vamos a crear una interfaz en nuestro código. Vamos a crearla en vehículo. Podemos irnos al principio. Y aquí podemos crear una interfaz. En TypeScript se crea con la palabra reservada interfaz. Una interfaz define los elementos que debe tener una clase. De esta manera, si el día de mañana se desea cambiar los atributos o métodos de una clase que implementa una interfaz, este fallará e indicará cuál es el problema. Vamos a crear aquí vehículo interfase. Abrimos llaves y vamos a declarar cada uno de los elementos públicos de nuestra clase. En este caso sería marca, que sería un string, serie, que también sería un string, placa, tipo string, color, de tipo string, modelo, de tipo número, velocidad actual, de tipo número, cantidad de pasajeros, de tipo número, cantidad de puertas, de tipo número. Tendríamos la función acelerar, que es de tipo función, que devuelve un void, o sea que esta función no va a retornar nada. Lo mismo frenar, también una función tipo void. Encender, de tipo void. Reversar, función que es un void. Y apagar, función que es un void. Con esta interfaz definimos nuestra clase y hacemos uso de ella con la palabra reservada implements. Entonces vamos a decir que la clase vehículo implementa a vehículo interfaz. Supongamos que el día de mañana queremos implementar una nueva funcionalidad, por ejemplo, abrir puerta, que va a ser un método de tipo void. Miremos que el Visual Studio nos levanta un error y nos dice: la clase vehículo incorrectamente implementa la interfaz vehículo interfaz. La propiedad abrir puerta no se encuentra en el tipo vehículo, pero es requerida en el vehículo interfaz. Con esto podemos ver que nuestro código es más seguro, al evitar cambios inesperados en nuestras clases, sin realizar estos cambios en las interfaces. Esto mismo lo realizaríamos con cada una de las clases. Hagamos lo mismo en la clase motor. Creémonos una interfase llamada motor interfase. Y el motor tendrá una marca de tipo string, un cilindraje de tipo número, valor que indica si está encendido, que es un booleano, un error computadora, que también es un booleano. Vamos a implementarla así: implements motor interfase. Con estos cambios podemos ver que el Visual Studio nos muestra algunos errores que tuvimos en el código. En el caso del cilindraje, debemos retornar un tipo número y el valor que va a devolver es this.cilindraje. Ahora nos indica otro error. Nos indica que no tenemos la propiedad error computadora. Esto es porque error computadora es un valor privado de nuestra clase. Entonces por ende no estaría en nuestra interfaz. Nos faltaría encender, que es un método que retorna un valor booleano, y apagar, que es un método que es un void. Guardemos los cambios y con esto también tendríamos nuestra interfaz de motor. En motocicleta
no tendríamos necesidad de utilizarla ya que extiende de vehículo y no tenemos métodos públicos que sean adicionales a esta clase. Con esto tendríamos nuestro cuarto principio SOLID. El quinto principio SOLID es Dependency Inversion Principle, de sus siglas en inglés DIP. El principio de inversión de dependencias establece que nuestras clases deben depender de interfaces o clases abstractas en lugar de clases y funciones concretas. En este caso vamos a crear una nueva clase que se llame carro.ts. Vamos a importar vehículo. Desde el archivo vehículo vamos a crear la clase carro que extiende de la clase vehículo. Como va a tener todo lo mismo, incluyendo el constructor, los métodos y las propiedades, no hay que sobreescribir nada. Y ahora vamos a convertir nuestra clase vehículo en una clase abstracta. Esto lo hacemos con la palabra reservada abstract. Guardemos los cambios y veamos que hay un error en motocicleta. Ahora, si vemos mi vehículo, está realizando una instancia de la clase vehículo, y la clase vehículo es una clase abstracta. Las clases abstractas nos sirven que sean una clase base para otras clases, por lo cual no se pueden instanciar. Entonces aquí en vehículo podemos instanciar un nuevo carro. Ahora, para que nos reconozca carro acá debemos importarlo. Vamos a importar carro de carro, pero debemos exportarlo de este archivo. Export default carro. Guardemos los cambios, vamos a motocicleta, guardamos, y ahora vemos que la nueva clase carro que extiende de vehículo la utilizamos acá. Y por el tercer principio de SOLID, el principio de sustitución del ISCOF, lo podemos dejar como vehículo. De este modo tendríamos los principios SOLID aplicados a los ejercicios que hemos realizado en este curso. En el próximo video veremos qué es CleanCode y cómo aplicarlo a nuestro ejercicio de vehículos, carros y motocicletas.